propósito que nos convoca y cuál es como el propósito, pero grande, amplio, digamos, macro, de lo que es la educación en el hogar. Entonces, dice el Salmo 78, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Entonces vemos allí la importancia de los padres en la educación de los hijos, porque son los que tienen la influencia directa sin intermediarios en la educación de sus hijos. Y luego dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces, básicamente, lo que la palabra nos insta que debe ser el propósito de la educación es que nuestros hijos puedan conocer a Dios y puedan temerle, guardar sus mandamientos, que no se olviden de sus obras, de sus maravillas, y que no repitan los errores de las generaciones anteriores y de las fallas que tuvimos para al no conocerle, al no conocer su palabra y su verdad. Sí, y poniendo, dice que a fin de que pongan en Dios su confianza, ¿no? Y no se olviden de las obras de Dios. Entonces, siempre también poniendo todos como familia nuestra confianza en Dios, en el llamado que Él nos hace para educar, en la forma que Él nos ha ordenado, en su filosofía, en su cosmovisión, en todo lo que Dios nos ha dicho. Entonces, ponemos siempre nuestra confianza en Él, ¿no? En Él como nuestra base, como nuestro guía para la educación. Y que sí, y que perdure en las generaciones. Entonces, es importante recordar esto, ¿no? Estuvimos viendo en las reuniones pasadas tres formas en las que los padres ejercen la educación responsable de sus hijos. Recordemos que el principio, digamos, es que los padres son responsables de la educación de sus hijos ante Dios y ante los hombres. Entonces, la primera forma en la que como padres podemos hacernos responsables de nuestros hijos es cuando nosotros mismos los educamos, y eso lo estuvimos viendo en una de las reuniones. Si quieres saber qué pasó allí, solicite el video para que pueda ver. Luego vimos la segunda forma el domingo pasado, y esta forma era, ¿alguien recuerda cuál era? Segunda forma. Siempre me gusta recordar que estas son reuniones donde todos podemos participar y podemos hablar. Ahora estoy haciendo evaluación. ¿Cuál es la primera y la segunda forma en que los padres pueden ejercer la educación responsable de sus hijos? A ver, ¿quién quiere hablar? Lineira, ¿quieres decir? Alejandra, no sé. Yo no veo, no los veo a los demás, entonces, no sé. Recordamos que cuando no podemos, ajá, ¿sí?
Adelante, No, pues Aleja. adelante. iba a hablar de que el tema pasado pues habló de que los padres también son encargados de mirar quiénes son los tutores, o sea, son responsables de cuáles son los tutores que van a estar acompañando ese proceso de educarlos en casa. De eso se habló un poquito. Exactamente. Muy bien. Entonces, otra vez, retomo. El principio es, los padres son responsables de la educación de sus hijos y hay tres formas en que se puede cumplir este principio. Una forma es que los padres se encarguen directamente de educar a sus hijos en el hogar. La segunda forma es que los padres, por diferentes razones que no les permiten encargarse ellos directamente de la educación de sus hijos, deciden buscar la ayuda, la colaboración de tutores y entonces delegan esa educación de sus hijos en tutores. Entonces, en la reunión pasada estuvimos mirando como qué características tiene este segundo tipo de educación y qué cosas hay que tener en cuenta en ese segundo tipo de educación. No es que uno sea mejor que el otro, sino que son alternativas que cada padre puede tomar porque a la larga, volvemos al principio, los padres son los responsables de la educación de los hijos. Sí, y también también puede ser en una área o en una ciencia específica, ¿ya? Digamos, en la cual no maneja el papá, los padres, o que de pronto no tienen el nivel, O la competencia también. exacto, sí, para educarles en esa ciencia, digamos, más avanzada, en cierta grado de la educación. A veces como por ejemplo, si tú, obviamente estábamos recordando que es importante tener en cuenta el principio de la individualidad de Dios en cada uno de nuestros hijos. Y si cuando Dios nos ha mostrado que nuestro hijo, uno de ellos, tiene un don, un llamado, un talento, ¿verdad? Una habilidad, digamos, para la música, por ejemplo. Y tú como padre no tienes esa habilidad, vas a tener que necesariamente acceder a la ayuda de alguien que sí sepa acerca de música o de algún instrumento para que le pueda enseñar a ese hijo. Entonces, allí es donde hablamos de tutores, cuando los padres no tienen la capacidad de poder enseñar cierto conocimiento. Estas tres formas de educación las estamos ya enmarcando dentro de lo que es la educación académica, porque como tal la educación ya sabemos que comprende toda esta serie de instrucciones, de Información. enseñar, que busca iluminar el entendimiento, moldear los hábitos, su temperamento también, bueno, en fin, y prepararlo para las futuras etapas de su vida. Pero estas tres formas tienen que ver con la educación académica. ¿Voy a decir algo? ¿No? Okay. Entonces, hoy vamos a ver la número 3, la tercera forma en que como padres podemos ejercer eso de que somos responsables de la educación de nuestros hijos. Y la tercera forma tiene que ver con que los padres encargan la educación de sus hijos a un colegio o escuela, no sé cómo lo conozcan, o una institución educativa. Entonces, algunas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de decidir, digamos que esta va a ser la opción que vamos a manejar allí. Entonces, algo para tener en cuenta es lo siguiente. Entonces, dice, para tener en cuenta, para garantizar una educación que corresponda al propósito de Dios para cada hijo, los padres deben identificar un colegio con la filosofía correcta, la metodología, el currículo, los maestros y estudiantes, ¿no? Y sobre todo que el colegio tiene que ser un colegio cristiano. ¿Ya? Y recordamos que eh, para que sea realmente un colegio cristiano tiene que tener la filosofía correcta, ¿no? La cosmovisión correcta en la parte de su educación. Y entonces, no solo el nombre, ¿no? Porque de verdad que
pues a veces nos hemos encontrado, digamos, con colegios o instituciones eh, cristianas que son de iglesia y todo, pero que Que tiene el nombre sí, cristiano. sí, exacto, pero que su educación eh, no es una educación providencial, sino una educación con una filosofía pagana. Ujú. Entonces, es importante entender eso, ¿no? Que tenemos que encontrar un colegio con estas características, ¿no? No es fácil porque cuando hablamos de cristiano, la palabra cristiano es un adjetivo y es un adjetivo que significa que pertenece a Cristo, perteneciente a Cristo. Entonces, tenemos que revisar cada uno de esos puntos que aparecen allí. Que la filosofía del colegio sea una filosofía que le pertenece a Cristo, una filosofía cristiana. Que tenga, la filosofía responde al porqué, a la razón de ser de ese colegio, cuál es su pensamiento, cuáles son las ideas Con- que promueve, cuál es la cosmovisión de ese colegio, qué es lo que promueve estudiantes que qué. Nosotros queremos aquí tener estudiantes que al salir de aquí o al terminar su etapa académica serán estudiantes con qué filosofía en su mente, cuál será su cosmovisión, qué es lo que nosotros como colegio vamos a sembrar o implantar en el corazón de cada uno de los estudiantes. Eso es lo que contempla la filosofía. Entonces necesitamos encontrar un colegio que tenga una filosofía cristiana. Quiere decir que en su pensamiento y en su cosmovisión lo lleva a Cristo, pertenece a Cristo, modela a Cristo. Ahora, también la metodología. ¿Cuál es la forma de educación o el método de educación? ¿Cómo se educa en ese colegio? Tiene que ser una metodología cristiana, una que lleva a cada uno de los estudiantes, en este caso a mi hijo, cada uno de nosotros diciendo a mi hijo o a mi hija, que pueda reconocer a Cristo en todo. Un método educativo, una metodología cristiana que lo lleve a él a poder reconocer al Señor, pero que además utilice herramientas que hagan que sea evidente la verdad, es- que les permita razonar la verdad. Entonces aquí es muy importante que como padres tengamos el conocimiento suficiente para poder escoger un colegio que cumpla con estos requisitos, digamos. Luego tenemos que mirar el currículo, y el currículo es el qué es lo que se enseña. Entonces tenemos que mirar que ese currículo sea cristiano. Quiere decir que los contenidos en todas las asignaturas de todos los niveles que va a cursar mi hijo allí sea cristiano. Sea cristiano y revele a Cristo, revele a Dios, que desde las diferentes asignaturas, desde las ciencias, desde el lenguaje, desde la geografía, la historia, las matemáticas, él va a poder ver a Dios, atributos y cualidades de Dios. Y va a conocer a Dios y cómo Dios se ha revelado a través de cada una de esas áreas. Además de eso, que esa institución educativa tenga maestros cristianos, porque puede tener una filosofía cristiana, puede tener una metodología cristiana, puede tener un currículo cristiano, pero también es importante que aquel que la presenta delante de tu hijo sea alguien que tiene esa fe y que tiene el conocimiento de Cristo. A veces cuando hablamos de esto, pensamos, somos muy cuidadosos, por ejemplo, en las congregaciones, de quién es la persona que va a aportar la palabra, digamos, y que no sea un ateo, que no sea un agnóstico, que no sea un animista, que no sea un porque nosotros somos una congregación cristiana y, por ejemplo, muchas congregaciones dicen, toman esta frase y dicen, no le entregamos el púlpito a alguien que no sea cristiano y a alguien, ¿sí? Que tenga conocimiento del Señor y que la palabra que va a impartir es una palabra que viene de Dios. Pero nosotros como padres descuidamos mucho
a quién colocamos en el púlpito delante de nuestros hijos para que les enseñen. Y debemos tener mucho cuidado con eso, porque como hablábamos la vez pasada, cuando hablábamos de un tutor, pues también es igual, un maestro que no tenga una filosofía, una cosmovisión, un pensamiento cristiano, que no sea cristiano, que no tiene un encuentro con Cristo, puede sembrar una palabra, una frase que puede como cambiar la perspectiva que nuestros hijos van a tener en esa área en la que él sea de influencia, en el que ese maestro sea de influencia, puede cambiar la perspectiva que nuestros hijos puedan tener de la vida, y eso es muy importante tener en cuenta. Sí, bueno, y es importante también lo de los maestros, porque también pues nosotros tenemos que reflejar a Cristo, ¿ya? Como maestros, digamos, de nuestros hijos, como maestros de nuestros niños, estudiantes, en fin, tenemos que modelar primero, ¿no? Ellos aprenderán más de lo que le diga el maestro, es con su ejemplo, ¿no? Entonces el maestro también pues tiene que ser un maestro de principios que esté modelando el carácter de Cristo, ¿ya? Delante de ellos. Y bueno, muchas cualidades también, digamos, un maestro que sea también, digamos, enseñable, también que tú viste un maestro que te pueda acercar como padre, digamos, hacer una observación o un consejo, algo, y tú notes también que ese maestro puede escuchar, ¿ya? A, a los padres. Y eso es importante al momento de, de que tengamos maestros para nuestros hijos, de que hay una sencillez también de corazón, ¿no? Aún para pedir perdón también cuando el maestro se equivoca y todas estas cosas, ¿no? No de pronto vamos a encontrar maestros perfectos, porque aún y nosotros somos perfectos en el proceso de aprendizaje, de enseñanza con nuestros hijos y en momentos toca rectificar, pedir perdón por algo que se hizo mal, este, pero, pero siempre tratar de que tener en cuenta de que los maestros que estén, modelen, ¿ya? Modelen para nuestros hijos. Uh-huh. Entonces, sí. Uno ve a veces, por ejemplo, en las instituciones educativas cualquiera, comunes y corrientes. Y tú puedes ver al maestro, digamos, no sé, de matemáticas. Mientras está en el salón, él es el maestro. Pero cuando sale del salón, los mismos estudiantes lo pueden ver que está sentado en una esquina tomando licor, ¿entiendes? Borracho, por allí. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es mi maestro? ¿Cuál es mi profesor? ¿El del salón o el que veo afuera? ¿Sí? No hay un modelo, no hay un carácter que se modele allí para los estudiantes. Y eso es importante también tenerlo en cuenta, que cada uno de los maestros también sean personas que modelan carácter, porque la educación es integral. No nos podemos solo centrar en que es el mejor maestro de matemáticas que existe, pero ¿cómo está su vida? ¿Cómo lo demás en su vida va a modelar para mi hijo? Porque a la larga lo que me interesa es mi hijo y el propósito de Dios cumplido en la vida de mi hijo. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Recordaba una anécdota también, antes de ser yo cristiano, eh, tenía por ahí que unos 15 16 años, estando en el bachillerato, y había un maestro, que era el maestro de ética y valores. Y bueno, y era pues, a uno le llamaba la atención acerca digamos, las enseñanzas, los principios, en todo lo que era su enseñanza y todo. Y un día iba yo por mi ciudad, por cierto lugar, y encuentro al maestro de ética y valores borracho, diciendo malas palabras a otros así, invitándolos a pelear, formando problemas. Y yo me quedé, pues, o sea, me quedé, digamos, sorprendido, ¿no? Porque yo esperaba que el profesor de ética y valores, modelara, entonces, Y de ética y valores. y de ética y valores, entonces yo, pues, me quedé frío, ¿no? Entonces, es muy importante.
esta parte, ¿no? De uno como padre, educador, Ujú. mejorar cada día, ¿no? Mejorar cada Ahora, día. cuando Y, uno, cuando uno escucha así como y miramos esas cuatro cosas, vamos por cuatro de las cinco, esos cuatro como aspectos a tener en cuenta y uno se va como, no sé si les está pasando, pero tal vez uno se va como desanimando y uno va diciendo, no, pero ¿dónde voy a encontrar yo un colegio así? O sea, eso es imposible. Recuerden que es una opción, ¿listo? Pero yo quiero decirles que sí hay personas que han entendido esto y que lo están haciendo, están pionerando, están iniciando, llevan tal vez pocos años, 5, 6, 7 años, pero sí se está haciendo. No es algo macro, no es algo, pero sí se está haciendo y sí es posible encontrarlo. y también que hay, digamos, si hay un colegio cristiano que tiene la filosofía de educación correcta y todo, la cosmovisión correcta, entonces está centrada en Cristo y en el plan de llevar a los alumnos, a los estudiantes al conocimiento de la verdad y todo. Entonces, ese director de ese colegio, seguramente él va a estar preocupado de escoger el personal adecuado, ¿ya? No va a tratar de escoger a cualquiera, si sea cristiano, para enseñar y esto que tenga eh, esa gran responsabilidad, porque sabe el desafío que hay frente a los estudiantes, ¿no? De modelar y eso. Entonces, sí los hay y que están trabajando para dar la mejor educación. Ujú. Entonces, este tipo de, o esta forma en que los padres dan la educación responsable de sus hijos a través de un colegio tiene desafíos. Y uno de los desafíos más grandes que hay es poder encontrar todos estos cuatro aspectos y el número cinco. ¿Por qué? Porque en los primeros cuatro aspectos de pronto hay una posibilidad de que usted los pueda conseguir, ¿sí? Y como es, digamos que puede ser controlable allí. Pero el quinto aspecto, el del resto de los estudiantes, no es controlable. Nosotros no podemos controlar, aunque pudiéramos conseguir un colegio que tiene filosofía cristiana, metodología cristiana, currículo cristiano, maestros cristianos, no podríamos controlar que los estudiantes sean cristianos. Y los estudiantes son los que más influencia directa dentro de un colegio ejercen sobre nuestros hijos, porque ellos están compartiendo todo el tiempo. Entonces, ellos van a hablarles de la nueva canción que salió, de la moda, de las palabras que tú no le permites en tu casa, pero sus compañeros sí se los dicen, o los dichos, las frases, lo que esté de moda. Entonces, esa influencia de los estudiantes que son compañeros de nuestros hijos es fuerte y además de eso es incontrolable de parte de nosotros los padres. Entonces, creo que ese es el mayor desafío al que nos enfrentamos cuando tomamos como opción, esta forma de ser responsables en la educación de nuestros hijos, porque esa es una variable muy difícil de controlar. Recuerdo que hace algunos años nosotros éramos maestros de un colegio cristiano en nuestra ciudad. Y allá, pues, bueno, habían 200 niños, bueno, en fin, cantidad de estudiantes, pero digamos, se recibían niños de diferentes edades e incluso que venían de otros colegios, digamos, no cristianos ni nada, seculares, pero que se aceptaban a cierta edad y todo, ya sin de pronto un proceso. Pero como nosotros, el colegio también era mucho acerca de evangelizar y eso, entonces nosotros aceptábamos ese desafío de esos estudiantes y realmente allá nos llegaban los estudiantes que rechazaban en todo el colegio. Bueno, en primaria, ¿no? En la primaria. Pero entonces sí tocaba hacer un trabajo arduo con ese niño, con los papás, ir allá, trabajar, mirar el contorno, en contexto de su hogar y todo, las problemáticas, pastorear allá a los padres y todo, para hacer un proceso, digamos, de restauración
completo que pueda edificar también a los niños, pero el trabajo era más duro y a veces no vas a encontrar de pronto esa disposición porque para eso se necesita mucha inversión. Entonces también el tema de los estudiantes pues también Desafiante. es desafiante y también vimos colegios después cuando al pasar del tiempo ya bueno, vinimos a las misiones y vemos un colegio y nos decían, no, nosotros seguimos el proceso con los mismos estudiantes, ¿no? Que traemos Preescolar. desde preescolar para que no se dañe el proceso, esto, en fin. Entonces, siempre es algo para tener en cuenta. Eso que dice mi esposo es muy clave, porque si tú quieres mantener la filosofía, metodología, el currículo, incluso los maestros, y que haya una secuencia como colegio, el ingreso de los estudiantes debe ser en el preescolar, por ejemplo, ¿ya? En el preescolar, solamente, que no se reciban niños en otros niveles educativos, sino solamente en el preescolar. ¿Por qué? Porque así vas a asegurar que los estudiantes en los diferentes niveles o en los diferentes grados, digamos, van a tener la cosmovisión correcta, la filosofía correcta que se ha venido trabajando y la metodología, ¿no? Utilizando la metodología en ellos desde el preescolar, entonces la formación y la formación integral, no solo académica, sino también en carácter, en sus hábitos, en sus modales, que el colegio quiera darles, pues va a estar más garantizado porque ya se viene trabajando desde los primeros niveles, ¿ya? Entonces, los colegios tienen dos formas aplicativas, digamos. Una es la presencial, que es lo que todos nosotros conocemos, y otra forma es la forma virtual. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de plataformas, de currículo tal cosa, bueno, no currículo tal, pero bueno, las plataformas, digamos. Entonces, algunas personas que han tomado pues, la decisión de educar desde el hogar, contemplan la opción de una plataforma, que sus hijos sean educados, los inscriben en una plataforma para que ellos eduquen, pero para que ellos aprendan académicamente. Pero esa modalidad realmente hace parte de esta tercera forma, porque no son los padres directamente encargados de la educación de sus hijos, sino un tercero, ¿sí? Un tercero que ya tiene un currículo diseñado y todo eso, y lo único que estamos haciendo es inscribirlos en un colegio, solamente que no es presencial, sino es virtual. Y él seguramente, ese hijo, esa hija, va a tener que presentar algunas evidencias de la educación que está recibiendo a través de esa institución educativa o de esa plataforma virtual, como se le llama. Entonces, lo que quería decirles es que este tipo de enseñanza, yo, Giselle, no le llamaría como, no haría parte, perdón, de la primera forma, porque la primera forma son los padres directamente responsables de educar a sus hijos sin intermediarios, sin ningún tipo de intermediario. Ok, entonces, pero en todo lo que hemos visto, seguimos diciendo, son solamente opciones, son tres opciones o tres formas en las que tú, como padre, sigues siendo responsable de la educación de sus hijos. No sé si se han dado cuenta en las tres formas que hemos visto, que a medida en que tú vas delegando, vas perdiendo la capacidad de controlar directamente. Entonces, puedes controlar un poquito menos un poquito más, perdón, cuando es un tutor. Tú puedes hablar con el tutor y le puedes decir, esto es lo que yo quiero, nosotros somos cristianos, esta es nuestra cosmovisión, quiero que mis hijos vean a Dios en todo, que o sea, y le das como dirección. Pero va a ser más difícil cuando está en un colegio, no que no se puede hacer, porque como padres sí podemos hacer, podemos ir al colegio y podemos preguntar, mire, profesor, mi hijo llegó con esta tarea, ¿por qué le están preguntando esto? Nosotros somos cristianos, no estoy de acuerdo. Y puedes expresar tu opinión y estar atento a muchas cosas, pero muchas de ellas, no vas a poder controlar. Salen de nuestro control. Entonces es importante tener muy en cuenta eso, porque a medida que nosotros vamos delegando, vamos perdiendo como el gobierno, digamos. El gobierno
total que podemos tener cuando somos nosotros los que estamos directamente encargados de la educación de nuestros hijos. Ok, entonces ese era el punto que queríamos tratar en la tarde de hoy y ahora conversamos. Por eso queríamos iniciar por eso iniciamos con el Salmo 78, porque el Salmo 78 nos da una visión exacta de hacia dónde apuntamos con la educación de nuestros hijos. Necesitamos tener muy claro esto. Estas charlas, como que todas llevan la línea de la filosofía, de que podamos entender el por qué, primero que todo, el por qué. Porque cuando yo tengo muy claro por qué mi hijo va a ser o mi hija va a ser educada en casa, o mis hijos, lo tengo muy claro, aunque las circunstancias cambien, aunque lo que sea pase, yo no me voy a mover de allí, pero no me lo va a cambiar lo que esté ahora de moda, ahora está de moda tal cosa, ahora se dice que mejor esto, que mejor. Por ejemplo, lo que sucede en las instituciones educativas oficiales, o sea, del gobierno, estatales. Con cada gobierno de turno, con cada presidente que sube, cada presidente pone su ministro de educación. Y cada ministro de educación viene con un programa educativo, que cada 4 años, en el caso de Colombia, cada 4 años se cambia. Y ahora vienen unas nuevas normativas. Ahora estos son los nuevos estándares. Estos son los nuevos logros. Esta es la nueva forma de calificar. Esta es la nueva forma de esto, la nueva metodología, la nueva... Cada 4 años eso cambia. Entonces, para mí es un desafío lo que los docentes tienen que hacer, porque cada 4 años tienen que reestructurar todo, y los que están aquí, que saben, que conocen un poco de docencia, saben que es así. Es un desafío y es un constante cambio de acuerdo a lo que el nuevo presidente y el nuevo ministro de Educación proponga que hay que hacer. Entonces, pero para nosotros no tiene que ser así, sino que con el entendimiento correcto de lo que queremos lograr con nuestros hijos y que queremos llevarlos a que ellos pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, como dice este Salmo 78, sino que guarden sus mandamientos, que lo conozcan a Él, que decidan caminar en sus caminos, en sus principios, en su verdad. Entonces, todos los años, el propósito es el mismo. O sea, la meta sigue siendo la misma. No me desvío. Como que no me tuerzo y voy a probar ahora un nuevo sabor, un nuevo color, a ver cómo nos va. Sino que vamos todos siempre encaminados en el propósito macro, de que ellos conozcan a Dios y le puedan servir a Dios. Y eso es muy importante, porque si no, el mundo nos va a presionar. El mundo va a colocar estándares y nosotros vamos a creer que eso es el estándar que tiene que gobernar a nuestros hijos. Pero el estándar que tiene que gobernar a nuestros hijos es Cristo y su palabra, ¿sí? Y lo que el Señor nos diga y nos revele a cada uno de nosotros cuál es el propósito, ahora sí, individual, que Dios tiene con cada uno de nuestros hijos. Eso es muy, muy importante, partir de esa base. Yo creería que es una de las primeras actividades que tenemos que hacer, y esa va a ser la tarea de hoy. Va a ser la tarea. Y la tarea es, número 1, usted va a tomar un tiempo, papá y mamá, van a tomar un tiempo y van a preguntar a Dios acerca de cada uno de tus hijos por aparte. Tomas primero, para uno de tus hijos, tomas los que tienen varios hijos, ¿no? Me refiero. Tomas un tiempo, papá y mamá, de escuchar a Dios, de preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es el propósito tuyo para la vida de mi hijo? Revélame. O de mi hija, revélame. Ten en cuenta mucho el nombre que Dios les dio para su hijo. Ten mucho en cuenta eso. Busca cuál es el significado de ese nombre, porque estoy seguro que Dios les guió a colocarle un nombre. Y ese nombre probablemente tiene que ver con ese propósito de Dios. Entonces, lo primero que van a hacer es tomar un tiempo y escuchar a Dios acerca del propósito de Dios para la vida de cada uno de sus hijos.
Y lo segundo es hacer una lista de todas aquellas pistas, por así decirlo, de todas aquellas pistas que el Señor te puede mostrar de cómo Dios ha capacitado a tu hijo o a tu hija, cada uno de ellos. Qué dones, qué talentos, qué habilidades tú puedes notar que tu hijo o tu hija tiene. No lo compares con los demás niños, no. Algo que tú te das cuenta como madre, como padre, que tu hijo tiene. Y que a su edad, y estoy hablando de edad de edad, meses, desde meses tú te puedes dar cuenta que él tiene una habilidad para agarrar algo, por ejemplo, que los niños a su edad no agarran, ¿sí? Algo así. O que tiene la capacidad de emitir sonidos cuando son bebecitos, o de hablar, de expresarse verbalmente. Le gusta la música, le gusta el deporte, le gustan los colores, le gusta dibujar. ¿Qué le gusta a tu hijo? ¿Qué te das cuenta que de manera espontánea él va o ella va y toma y hace y dice de una forma espontánea? Pero no solamente en capacidades o habilidades académicas o, ¿cómo se diría? Como atléticas y eso, sino también en lo interno. Y esas cosas internas que tú sabes que, es, que tu hijo resalta o destaca por eso. Por ejemplo, como si tienes un hijo a que cuando tú le hablas, él te escucha, se queda así y te mira y te escucha. O si llega donde ti y te acaricia o te abraza mucho. Esas son cualidades también internas de afecto, cualidades de carácter. Es amoroso, es expresivo, es atento. Es ¿Sí, verdad? consejero. Ajá. Exacto, Dios te va a ir mostrando con tus hijos, hijas, cualidades, ¿ya? En su vida, e incluso Dios te puede, este, mostrar claramente a temprana edad lo que Él quiere para tu hijo, te lo puede mostrar rapidito, o sea, igual Dios va trabajando con cada uno, Dios te va mostrando en su tiempo, ¿ya? Eh, su llamada, bueno, su propósito individual, porque pues el propósito general de todos nosotros, de todas las personas, todos los cristianos, es que conozcamos a Cristo, su verdad, ¿ya? Y que lo demos a conocer en el mundo, ¿ya? Discipulando, trayendo transformación eh, en cada área, ciencia, llamado que tenga. Pero entonces dentro de ese llamado hay propósito individual en cada uno de los hijos. Entonces, Dios te los puede ir mostrando, pero siempre es importante estar orando, orando. Y a veces vas a sentir, sin tú preguntarle mucho a Dios, que Dios te dice, uy, mira este tu hijo, mira aquello, Sí. llévalo por aquí. Entonces, en medio de que vamos educando a nuestros hijos, Dios nos va hablando, ¿no? Nos va direccionando. Yo siempre pienso que es muy triste que otra persona, sea un maestro, sea un vecino, lo que sea, le tenga que decir a un padre, oye, tu hijo es muy bueno en tal cosa. No sé si ya les he hablado de eso, pero pienso eso muchas veces. Me parece que es muy triste, porque nosotros como padres debemos ser los primeros que debemos recibir la revelación de Dios sobre esas cosas que Dios ya ha depositado en nuestros hijos. ¿Eso por qué? Porque eso nos va a ayudar a tomar decisiones en la educación integral de nuestros hijos. Eh, no sé, como a coordinar todo lo que nosotros hagamos como familia para impulsar que cada uno de nuestros hijos pueda lograr ese propósito de Dios, pueda cumplir ese propósito de Dios. Pero primero tienes que saber como padre cuál es el propósito, por eso la tarea de hoy. La tarea de hoy es ir a Dios y vamos a preguntar por cada uno de nuestros hijos. Tenemos 8 hijos por cada uno de ellos. 20 Bien. hijos Sí. por cada uno de ellos hay que ir y hay que preguntar porque son individuos y aunque suene redundante, son individuos individuales con una individualidad de Dios. Y eso tiene que ver, como decía mi esposo, con un llamado, con un propósito individual de parte de Dios para él. Ahora, Dios te puede mostrar algo específico, completo, ¿sí?
La señora Mari de Cartagena tiene la manito levantada, entonces no sé si quiera compartir algo o preguntar algo. Ok, sí, claro. Ay, gracias. Bueno, si van a terminar la idea, bueno, termínenla y ahorita entonces hago la No. pregunta. Esto es una conversación. Eh, Usted puede hablar. Ah, ok. Adelante, Mari. sí, Listo. Bueno, mi pregunta va relacionada específicamente con lo que estaban comentando acerca de las posibilidades o las alternativas que tenemos. Bueno, es mi primera vez que estoy aquí. Mi nombre es María Angélica Díaz. Conozco desde hace muchos años atrás a la hermana Nelda Pérez. Venimos de la misma ciudad. Y bueno, agradecerles por el espacio. Estuve también en un seminario de educación providencial hace como un mes y medio. Los estuve viendo ahí también. Una de sus caritas me la recuerdo y me gustó mucho. Sin embargo, pues se me suscitan algunas inquietudes. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de la escuela, no estoy en contra, obviamente a mí esto me gusta, yo soy cristiana hace 20 años, tengo una niña de 4 años y el deseo de mi corazón es que ella pueda amar a Jesús, ¿verdad? De mi esposo y mía, que ella pueda amar a Jesús, pero también trabajando con jóvenes y con chicos en la iglesia me he dado cuenta que, bueno, muchos están en espacios así, en colegios cristianos, como ustedes lo dicen, no solamente es el nombre, también es como la filosofía, la metodología, que todo vaya como muy articulado. Sin embargo, me preocupa un poco el tema de que cuando los chicos se crean en ambientes así, muy, muy cristianos, y luego cuando pasan a la siguiente etapa, que es la universitaria, donde también sabemos cómo están hoy las universidades y todo el tema de las nuevas libertades que están ya en el libertinaje, no podemos hablar ni siquiera de libertades, como cuando ellos salen como de ese ambiente, obviamente estructurando la etapa de la vida, digo yo, de más formación, que es la infancia y la adolescencia, pues pueden salir muy, muy sólidos, muy formados, pero cuando ya llegan a esos ambientes universitarios donde hay tanta presión, donde hay tanto ateísmo, donde hay tantas filosofías raras, ese choque de lo que yo aprendí y del ambiente en el que vengo, cómo ellos afrontar el tema en la universidad, o si de pronto no sé hasta dónde va este tema de la educación provincial, porque como les digo, soy nueva en todo esto, también se está planteando, ya va mi amor, se está planteando de pronto también universidades cristianas, o no sí, sé, o sea, es- no sé hasta dónde estamos, hasta dónde se está proyectando todo el tema de la educación provincial, cuáles son los alcances, porque sí es importante como que sabemos que estamos en el mundo, sabemos que vivimos en el mundo, ¿verdad? Entonces yo a veces me pregunto eso porque también estoy, como les decía, trabajando con adolescentes y con mamás que sus hijos le dicen, mamá, pero yo quiero estudiar esto, y entonces entran como en un pánico porque saben que las universidades hoy en día están llenas de gente que no ama a Dios y de profesores que no aman a Dios. Entonces, esas son algunas de las preguntas que también a las que yo me he enfrentado y yo como que, bueno, hay que orar y ya nosotros regamos la semilla y hay que confiar en el Señor. Y hay cosas, como decían ustedes, que se salen de control, pero el Dios está en control. Sin embargo, sí, la iglesia me gustaría saber, o sea, cuáles son los alcances de todo este tema de la educación provincial. Es más que todo eso y gracias yo, por escuchar. yo creo que cuando un niño, un joven, va a la universidad, a los que hoy en día están entrando de 15 hasta de 15 años, 16, 18, yo creo que ya nosotros como padres ya hemos tenido todo el tiempo necesario para educar a nuestros hijos, para dar las bases, los fundamentos, este, eh, principios de Dios en el carácter y en todo, para ellos ya enfrentarse, ¿no? Porque de todas maneras ya ellos son individuos, personas que ya son adultos, pero que llevan unas bases
Y a esa edad ya nosotros hemos tenido el tiempo. Yo creo que hemos fallado es de pronto es en la, en la forma como lo hemos hecho como padres. Ya hemos descuidado mucho. Ya nuestra responsabilidad de educar a nuestros hijos y de preguntarle a Dios el cómo hacerlo. ¿Ya? Y a veces hemos delegado a veces mucha responsabilidad de educación a los maestros de escuela dominical, a personas aparte de nosotros. O sea, no hemos asumido esa responsabilidad y entonces esto es lo que sucede. Ya vamos a la iglesia y digamos nuestros hijos, bueno, allá a la escuela dominical y crecen ahí en la escuela dominical, pero realmente y en la casa no tenemos todos los fundamentos y las verdades correctas. Pero cuando ellos quieran llegar allá, a una universidad, ya ellos deben de tener las herramientas, ¿no? Eh, Claves para enfrentar. Igual ya ellos deciden, sea que vayan a una universidad o quizás no irán a una universidad, irán a una empresa a trabajar. Deciden de pronto no ir a una universidad, pero van a trabajar a una empresa y ahí es donde se va a mirar si realmente aprendió los principios dentro del hogar acerca de cada área, de no robar, de esto, de aquello. Entonces ahí es donde ellos van a mostrar lo que han aprendido. Entonces, creo yo que es que se ha hecho a veces mal el trabajo. ¿Ya? Igual también ellos son libres y deciden, porque ellos también pueden decidir incorrectamente, pero es un tiempo eh, amplio para nosotros educarle. Por 15 años, yo creo que ya uno tiene 20, todo, son todo. 20. Sí, es hasta los 20, pero digamos, después, pero hasta los 15 años uno puede hacer un buen trabajo. Y de hecho hemos visto jóvenes cristianos que van a una universidad a los 16 años y su conducta y su carácter no es afectado porque se sembraron bien los principios. Una cosa que creo que te va a ayudar mucho es poder mirar las reuniones anteriores, Ujú. especialmente una en la que hablamos acerca de la definición de la palabra educación, porque la educación comprende una serie de instrucciones y que tienen por objeto iluminar el entendimiento, corregir el temperamento, formar los hábitos, los modales de los hijos, ¿verdad? Y la cuarta es prepararla para la etapa futura, para las siguientes etapas. Y lo que nos dice la Biblia es eso, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, para enseñar, para redarguir, para corregir injusticia. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nosotros insistimos mucho, Mari, en que los padres son responsables de la educación de sus hijos. No son responsables cuando ya los hijos superan la mayoría bíblica de edad, que son los 20 años, y ya ellos pueden tomar sus decisiones, ya ellos son responsables ante Dios y ante los hombres, ante las leyes. O sea, si un hijo tiene más de 20 años y roba o hace algo así, pues la policía se lo va a llevar y lo van a meter preso y le va a tocar asumir a él. No voy a ir yo presa por él, va a ir él. Pero como padres ante Dios y también ante las leyes, ante los hombres, los padres somos responsables de la educación que les damos a nuestros hijos. Ahora, cuando tenemos el entendimiento de que la educación no es solamente, como te lo dije en la definición y como lo dice la Biblia, no es solamente la educación, no es solamente académica, es integral. Tiene que ver con todas las áreas de todo el individuo, todas las áreas del individuo, su interna, su carácter, sus hábitos, sus modales, su forma de comer, su forma en que aprende a tender la cama, todo, absolutamente todo. Pero básicamente la fundamental, que conozca a Dios. Los padres son los encargados de evangelizar y discipular a sus hijos. Nadie más. Hemos entendido que lo debe hacer alguien más. Hemos creído eso, pero no es así. No es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que debemos enseñar esas palabras, estas, las de la Biblia. Es que aquí tengo la Biblia. Las palabras estas, los padres deben enseñárselas a sus hijos. Entonces, cuando nosotros somos intencionales, o sea, tenemos toda la intención, estamos comprometidos en que nuestros hijos comprendan, conozcan a Dios y entiendan su palabra, amen a Dios, tengan un encuentro con Cristo. Yo no tengo que esperar que el pastor le predique. Nosotros como padres tenemos que presentar el evangelio a nuestros hijos y no esperar que lo que no sucedió en nuestra casa
lo va a aprender en otro lado. No, es en nuestra casa, donde es 24/7, todo el tiempo estamos enseñando, todo el tiempo estamos siendo intencionales en sembrar en ellos la palabra y la verdad. Cuando nuestros hijos tengan que ir a la universidad, entonces tendrán un depósito lleno de los principios y de las verdades de la palabra de Dios. Cuando tengan que enfrentarse a otras circunstancias, a otras formas de pensar, ellos tendrán la capacidad, porque han recibido toda la verdad, de, con base en esa verdad que han recibido, poder distinguir las mentiras, porque yo tengo la verdad. Tengo a Cristo, que es la verdad, y tengo la palabra, que es verdad. Entonces va a poder distinguir las falsedades, las mentiras, y va a poder decidir, porque para eso también lo preparamos, para que ellos puedan tomar decisiones correctas. Por ejemplo, que ellos sepan que aunque yo no estoy y no te veo, Dios te ve, y Dios está contigo, Dios está en ti. Entonces Él va contigo donde tú vayas, y toda decisión que tú tomes, Dios está allí. Eso es muy importante que los hijos lo sepan, y eso los ayuda a estar preparados para las etapas futuras. Entonces, por eso decíamos, la tarea de hoy es ir a Dios y descubrir el propósito de Dios para la vida de cada uno de nuestros hijos. Porque cuando Dios nos revela cuál es el propósito que tiene para cada uno de nuestros hijos, por ejemplo, podemos enseñarle que no es necesario que vaya a la universidad. Por ejemplo, no es que no es bueno que no vaya a la universidad, yo no estoy diciendo eso, sino que si Dios lo que quiere para él es, por ejemplo, que sea, no sé, hay oficios, hay áreas, hay cosas en las que Dios nos puede usar y que no necesariamente tienes que ir a una universidad para capacitarte en eso, o que hay otras formas en las que te puedes capacitar. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, que puede ser presencial o puede ser virtual. Entonces tú puedes capacitarte virtual desde aquí, desde la casa. Tú mismo recibes la educación, te preparas y ya recibes tu título y vas y trabajas y sirves, y no es que no es meterlos en una burbuja, no es apartarlos y que ellos no sepan de la realidad, todo lo contrario, que conozcan la realidad, pero que conozcan la realidad desde la perspectiva divina, desde la perspectiva correcta, desde la perspectiva de Dios y de lo que Dios opina de lo que hace el mundo, de lo que sucede en el mundo, porque estamos en el mundo, como tú decías, estamos en el mundo. Somos del mundo, pero estamos en el mundo. Yo necesito ir a la tienda y comprarle al lechero, así el lechero sea ateo, pero tengo que tener un contacto con el tendero, porque aquí estoy, o sea, vivimos en este mundo. Sí, yo creo que de pronto podemos de pronto sacar un día y orar y también, digamos, hablar, no sé, Ampliar un meditar poco más. acerca de... Pero lo que sí puedes es acceder a los videos. Sí. Sería muy bueno que pudieras verlo desde la primera sesión, porque te van a llevar en una línea que vas a poder entender un poco eso. Lo que sí es que Bueno, cuando un mil padre... gracias. Gracias por eso que me están diciendo. Claro que estoy interesada y voy a estar muy pendiente. Entonces, gracias por la orientación y la respuesta, que ha sido bastante amplia. Sí, bueno, solo quería decir algo más para todos. Lo cierto es que cuando un padre tiene el deseo de lo mejor para sus hijos, porque los ama, entonces ese padre tiene el deseo de llevar a su hijo a conocer a Cristo. Y eso... Un padre cristiano. Sí, un padre cristiano. Podemos hablar a temprana edad, ellos pueden conocer a Cristo y tener un encuentro con Cristo hasta los 4 años, 5 años. Puede ser, ¿no? Sí, sí se logra en el tiempo que Dios... Pero cuando tenemos ese deseo de educar a nuestros hijos, de que conozcan a Cristo, Dios, si le preguntas a Dios, Dios te va a decir a ti como padre la estrategia de cómo llevar, ¿ya? A que le conozca. Y también importante, pues, ahí rapidito, lo que nosotros vayamos trabajando con ellos a temprana edad y no descuidemos son principios y fundamentos que ellos le van a ayudar exacto, para formar carácter con ellos a temprana edad. Entonces, a veces nosotros descuidamos los primeros años que son claves para el carácter de la vida de nuestros hijos, los primeros añitos. Entonces, eso es muy importante. Entonces, sí, y de pronto hablamos después, instruye al niño en su camino, y aun cuando llegue a viejo no se va a apartar. Entonces, hay un proceso que hay que llevar, ¿ya? De instrucción.